Señor, en esta mañana te pido que tu Espíritu Santo fluya en nosotros. Envía tu Espíritu Santo de una manera especial, Señor, para que en esta mañana podamos comprender lo que las Sagradas Escrituras nos dicen. Sabemos que toda Escritura está inspirada para cambiar y transformar nuestras vidas. Señor, te pedimos que en este momento, cuando leamos la Sagrada Escritura, entre en lo más profundo de nuestros corazones y que podamos siempre escuchar tu voz. Oh Jesús, buen pastor, que cuando tú nos amonestes, cuando tú nos exhortes, cuando tú nos corrijas, cuando tú nos llames, podamos siempre, Señor, escuchar tu voz y seguirte. Que ninguna otra voz nos confunda en este peregrinar, en este camino que tú nos llamas aquí en la tierra, a servir como iglesia, que nada ni nadie nos pueda confundir. Envía, Señor, siempre el don del discernimiento de espíritus, para poder discernir qué voz es la que me habla. Cuando tú hablas, no es para castigar, Señor, sino para corregir, para instruir. Y yo quiero saber distinguir tu voz y que nadie me pueda confundir. Ayúdame, Señor, en esta mañana a que mis oídos se destapen y que estén atentos a que cuando tú me llamas, yo pueda seguirte. Hermano, en esta mañana te exhorto que ores conmigo, le pidamos juntos a Dios el discernimiento para poder siempre estar atentos a la voz del buen pastor, que podamos conocerlo a Él, seguirlo para un día obtener esa vida eterna, para no perecer jamás, para que nadie nos pueda arrebatar de la mano de Dios, para que podamos escogerlo a Él sobre todas las cosas, que como el Padre y Jesús son uno, nosotros seamos uno con la Santísima Trinidad y con la Madre Iglesia, la iglesia que Jesús nos dejó para santificarnos aquí en la tierra. Oh Padre, te pedimos todo esto en esta mañana, en el dulce nombre de tu Hijo Jesucristo, que vive y reina por los siglos de los siglos. Amén. Buenos días, hermanitos, y vamos esta mañana en la reflexión del día, hoy martes 5 de mayo, a escuchar el evangelio de hoy, que es tomado de el capítulo 10 de San Juan, del verso 22 al 30. El Señor esté con ustedes. Lectura tomada del Santo Evangelio según San Juan. Se celebraba en Jerusalén la fiesta de la dedicación del templo. Era invierno y Jesús se paseaba en el templo por el pórtico de Salomón. Los judíos, rodeándolo, le preguntaban: ¿hasta cuándo nos vas a tener en suspenso? Si tú eres el Mesías, dilo francamente. Jesús les respondió: ya se lo dije, pero ustedes no lo creen. Las obras que yo hago en nombre de mi Padre, esas dan testimonio de mí. Pero ustedes no creen, porque no son ovejas mías. Mis ovejas escuchan mi voz y yo las conozco, y ellas me siguen y yo les doy la vida eterna. No perecerán jamás, y nadie las arrebatará de mi mano. Mi Padre, que me las ha dado, es superior a todos, y nadie puede arrebatarlas de la mano de mi Padre. El Padre y yo somos uno. Palabra del Señor. Vamos a darnos cuenta, hermanos, que en los últimos días
Dios nos ha venido hablando a través de las Sagradas Escrituras con este Evangelio según San Juan, y está todo orientado hacia el buen pastor. Ya sabemos que Jesús es el buen pastor. Nosotros somos las ovejas del rebaño del Señor, que ese rebaño es la iglesia. Ser miembros de ese rebaño hace posible escuchar la voz del buen pastor, es decir, dejarse guiar por la voz de aquel que siempre nos conducirá por el camino de la verdad y el bien. Entonces, ¿cuál es la invitación en esta mañana? Pilas, atentos, abran los ojos, que no nos salgamos del rebaño, la iglesia, porque es ahí donde escuchamos siempre la palabra verdadera del Señor, sin malas interpretaciones que llevan a graves errores. La mayoría de los errores los cometen las personas cuando se van de la iglesia. Ahí obtienen distintas interpretaciones y nos confunden. Los puede confundir y sacarlos de la iglesia, del redil, de la verdadera iglesia que es la del Señor, fundada por Jesucristo. En la iglesia es donde podemos conocer y seguir la verdad de Jesucristo. No caigamos en el error de salirnos del rebaño para escuchar otras voces. Muchas veces escuchamos otras voces, pues son palabras mentirosas que seducen y que nos sacan del único camino que debemos recorrer, y ese camino es Jesucristo. Yo te pregunto en esta mañana, ¿eres consciente de que sí formas parte del rebaño del Señor? Es decir, de la iglesia. ¿Siempre escuchas la verdadera voz de Jesús? ¿O muchas veces has escuchado a otra voz ajena a la de Jesús? Delante del Santísimo, Jesús ¿has escuchado esa voz dulce de Jesús que te llama? ¿O te dejas llevar por chismes, rumores, habladurías, calumnias? Escucha la voz de Jesús en esta mañana. Dios viene a buscar una iglesia vestida de blanco, una iglesia en santidad. Y para poder llegar a la santidad hay que vivir una vida de obediencia. Y para vivir una vida de obediencia hay que seguir a Jesús, porque solo en Él encontramos la verdad. El Señor nos invita hoy a escuchar esa voz dulce de Él. Pidámosle a Dios en esta mañana que podamos tener confianza en Él, que cuando Él nos llama, confiemos en Él. Yo los bendigo en el nombre de Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo.